Bienvenidos, Jaguares, nuevamente a este que es su podcast. Mi nombre es Karen Cosenza, soy su host y de verdad que estoy demasiado feliz de estar de regreso. Ya me hacían falta estas grabaciones y sobre todo la de hoy que está súper interesante. Tenemos la oportunidad de tener a un grande del mundo de las ventas y nos va a estar compartiendo tips específicos de cómo mejorar en esa parte y cómo ser emprendedores, no solamente que la pasamos súper bien en nuestro negocio, sino por supuesto que somos rentables. Bienvenido, doctor, de verdad estoy muy emocionada por tenerlo acá y pues estoy segura que le vamos a sacar un montón de aprendizaje con todo lo que me estaba contando detrás de cámaras, así que pues listo, el micrófono es suyo. Cuéntenos un poquito de su experiencia y de todo ese background que usted me contaba antes de comenzar. Claro, bueno, yo en este mundo comercial pues comencé como un ejecutivo junior, ¿verdad? En empresas de comercialización. Precisamente comencé en una empresa de productos financieros. De ahí también estuve avanzando en el gremio automotriz. Ahí ocupé diferentes cargos, desde vendedor junior, senior, encargado de cuentas, de eventos, el manejo ya después de una supervisión y una gerencia comercial, digamos, de una marca de vehículos nuevos para Guatemala. También trabajé en empresas de tecnología más de 6 años y ahí me tocó trabajar como gerente de zonas, ¿verdad? Con zonas a mi cargo, departamentos a mi cargo, y entonces ahí aprendí a trabajar en equipo, ¿verdad? Porque no solo era lo que podía vender de un proyecto, sino que era lo que podíamos ir sumando con todos los encargados de las zonas, de los territorios, de las cuentas. Inclusive también teníamos la figura de vender contratos, de vender servicio, vender mantenimiento. Entonces aprendí que la venta era compromiso y que entre más compromiso tengamos con los clientes, más podemos crecer con ellos. Interesantísimo esto que nos está compartiendo y pues para que sepan un poquito más del background del doctor, él es el doctor Harold Saldaña y él trabaja en la Escuela Bancaria de Guatemala. Aparte, pues no solo esto, sino que también me estaba contando que es asesor de distintas empresas, autor de ciertos libros y que también hace ciertas colaboraciones con empresas e instituciones que apoyan a los emprendedores. Entonces, como pueden ver, ustedes, aparte de su experiencia, pues tiene un gran background en donde nos va a alimentar un montón. Quisiera que comenzara contándonos cómo puede un emprendedor diferenciar su enfoque de ventas a comparación de una empresa que ya está consolidada. Yo creo que debemos de comenzar, como todo en la vida, con un toque de originalidad. Generalmente todos vemos mucho de lo mismo en el mercado. Y eso nos permite a veces inclusive ver algo que puede pasar desapercibido o saturarnos sobre algún enfoque, ya sea de un producto o servicio. Pero cuando comenzamos a ver algo original, algo que es original en sus colores, original en su presentación, en su diseño, inclusive en el empaque, muchos de los productos que a veces nos llaman la atención es, mira, quiero probar ese producto, me llama la atención el diseño, el empaque, su forma es diferente. Cuando es un servicio, hay una nueva manera de presentarlo al cliente, tiene más valores agregados o muchas veces se adapta a temas que puede ser inclusive horarios extendidos o cercanía a los clientes. Hoy por hoy, entonces, ahí es donde comenzamos a probar esas nuevas soluciones. Por eso yo les diría a los jaguares, ¿sí? A los jaguares finalistas y también a los de las próximas temporadas, que ellos lo que tienen que buscar es una diferenciación que parta de su originalidad, donde ellos encuentren su concepto propio y que con ese concepto propio exploten su mayor talento, que es escuchar las necesidades del mercado, que hoy por hoy es cambiante. Y entonces, a través de esas necesidades cambiantes, nosotros vamos creando soluciones para esos nichos que cada vez son inclusive más grandes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos nichos de personas veganas, tenemos nichos de personas de la tercera edad, pero todos y cada uno de esos nichos demanda soluciones específicas y que si nosotros creamos un concepto propio, vamos a poder trabajar con ese mercado meta. Correcto, y el emprendedor tiene que estar en la calle conociendo a su grupo objetivo, que creo que es algo que al final de cuentas las redes son algo súper positivo, pero creo que como emprendedores podemos llegar a olvidar la importancia de esto que usted decía, acercarnos a la persona y preguntarle qué necesita, cuáles son sus preferencias, qué no está encontrando en el mercado actual y dónde podemos encontrar un poquito ese espacio para diferenciarnos. En ese sentido, quiero que nos cuente un poquito acerca del papel que juega la psicología de ventas y cómo puede este emprendedor aplicar esta psicología para poder influir y convencer a su cliente. Claro. Yo creo que aquí partimos de estudiar el comportamiento de compra de las personas.
Muchas veces, por ejemplo, hoy por hoy vemos que cada vez más emprendedores comienzan sus negocios teniendo todas las facilidades de pago para los clientes, desde un link de pago, los pagos a través de tarjetas de crédito, los pagos en cuotas, ¿verdad? Que son muy importantes porque ya antes teníamos ciertas barreras de montos, ahora lo tenemos un poco más liberado, pero eso también permite que las personas se adapten más a su presupuesto para comprar esas soluciones. Pasa en la temporada escolar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un papá no tiene 1 ni 2 hijos, sino ya tiene 3 o 4, entonces a veces necesita ese tipo de financiamiento, ¿verdad? De esas soluciones escolares con más pagos espaciados. En todos los tipos de producto, hoy también ese comportamiento de compra va mucho en las estacionalidades del año, ¿verdad? Muchas veces teníamos un invierno y un verano, que ahora pues es un poco más largo el invierno, ¿verdad? Por los cambios que han habido climáticos inclusive, y entonces eso marca diferentes comportamientos de compra de las personas. Cuando en esa psicología del consumidor llegamos a conocer las necesidades del cliente, también podemos plantear a través de neurociencias soluciones que creen experiencias y muy enfocados en una nueva ola que se maneja en los países desarrollados, el CX, el Customer Experience. Generar una experiencia a los clientes es lo que nos permite personalizar soluciones para ellos. Y esto que dice de la experiencia de los clientes, lo que se me vino a la mente es cómo nosotros hemos ido adaptando, por ejemplo, todo este tema de las holidays, que antes era más de Estados Unidos, de otros países, y que ahora en Guatemala cada vez más vemos como toda esta parte comercial alrededor de estos eventos que, como usted decía, quizás antes estaba más marcado Navidad. Es un momento en donde se gasta mucho, quizás, no sé, Día de la Madre, y ahora hay tanto comercio y hay tanto emprendimiento alrededor de eso. Entonces creo que es una gran oportunidad que también los jaguares que nos están viendo deberían de tomar en cuenta y empezar a innovar alrededor de estas oportunidades. Cuéntenos ahora cuáles son algunas de las estrategias más efectivas que usted ha observado y puede incluir un poquito de toda la experiencia que usted tiene en las diferentes industrias para que el mercado escale rápidamente, no solo también a nivel de Guatemala, sino también se puede extender un poco a nivel de Centroamérica. Yo creería que hoy por hoy vivimos en un escenario donde primero que todos vivimos en un mundo híbrido, donde somos personas de carne y hueso, pero también todos tenemos una personalidad digital en línea y formamos parte de comunidades y todo. Eso nos hace explorar 2 escenarios muy claros que están ahorita en los negocios. Uno es el outbound, de cómo nosotros vamos a llegar a esos clientes buscándolos, ¿verdad? A través de publicidad, donde llegamos a esos rangos, ¿verdad? Que inclusive hoy lo podemos parametrizar, por ejemplo, en las redes sociales para llegar a esas personas. Pero también están los medios tradicionales, donde podemos llegar a esas grandes masas, donde buscamos una región, donde buscamos tener una publicidad cercana a un grupo objetivo y entonces comenzamos a llegar a ellos. Otra forma del outbound es programar rutas, ¿verdad? Que también hay muchas empresas de distribución que programan sus rutas y entonces en esa ruta programan a los clientes objetivo que van a ir visitando y a los que van saliendo nuevos, inclusive en las mismas rutas. Todo eso es outbound. ¿Cómo llegamos al cliente buscándolo? Cuando nosotros también nos enfocamos en la otra perspectiva y eje hoy por hoy que se maneja, que es en el inbound, lo que hacemos es acercar a los clientes por atracción. Es decir, yo quiero saber, porque soy papá primerizo, de la opción de cómo ponerle y quitarle un pañal a mi bebé. Entonces comienzo a visitar esas páginas donde dan consejos para padres y madres primerizos. Se crean comunidades también donde se hacen eventos, inclusive donde pues se puede dar desde cursos hasta eventos con diferentes marcas que patrocinan este tipo de comunidades y entonces esos padres primerizos lo comienzan a hacer. Inclusive podría ser que hasta en todo tipo de institución, ¿verdad? De las que frecuentan más las personas en fin de semana, crear todo ese entorno. Entonces, el outbound y el inbound, yo se lo recomendaría a todo emprendedor porque eso le va a permitir escalar paulativamente en un mercado local, pero también si en su marca, por ejemplo, él hace algún tipo de dulce y ese dulce se puede exportar a nuestros países vecinos o él ya lo puede tener como un factor de identidad, entonces puede ayudar con eso a trascender al mercado. Otro de los escenarios
en esa parte de cómo trascender al mercado es una venta agrandada, un upselling, ¿verdad? Cómo nosotros agrandamos ese menú a los clientes. Entonces, si estamos en el negocio de los servicios, ¿cómo tenemos un servicio complementario que te haga estar más presente con ese mercado y que también te permita obtener ingresos con ese producto adicional que vas creando como en un combo? Otro de esos escenarios también es la venta cruzada, se llama cross-selling. En la cross-selling tú compras algo que es complementario. En el sector de vehículos, por ejemplo, uno compras a veces llantas nuevas y en una de esas compras un aro nuevo, ¿verdad? Inclusive pensando en tu aro repuesto que tal vez ya lo necesitas cambiar. Y así en muchos artículos, sea ropa, sea comida, sean cuestiones de eventos, cuestiones complementarias a los hogares, hay ventas cruzadas que se pueden hacer para hacer más grande esa línea de negocio. Eso serían prácticamente las dos tendencias que yo te recomendaría a todos los jaguares que nos están viendo en esta temporada, pero también las que vienen. Realmente enfóquense en el outbound, buscando al cliente, porque no solo hay que esperar que el cliente nos busque, hay que irlo a buscar. Y hay que también atraerlo y tratar de fidelizarlo para crear una cultura de recompra a través del inbound. Y los otros dos ejes que vemos, que son la venta cruzada y la venta agrandada, son ejes para crecer ya en los momentos de negociación con el cliente. O sea, yo tengo de cara o estoy negociando con un cliente en línea inclusive, y entonces darle un menú agrandado, crearle un combo, eso es el upselling. Y cuando lo hacemos en la venta cruzada, lo que vamos a hacer es ampliar ese portafolio ante el cliente o darle un menú de opciones donde él pueda tener productos complementarios que también amplíen nuestra factura y nuestro ticket promedio. Wow, qué interesante en primer lugar, porque al final de cuentas hay tantas estrategias que podemos utilizar para hacer que no solo nuestro cliente se quede más tiempo, sino que también corra un poco esa voz, pero también lo hablábamos allá afuera. Ahora creo que el emprendedor tiene que aprender a vender y tiene que educarse, informarse y estar siempre en esta tarea de aprender un poco más, porque al final de cuentas el mundo va tan rápido, pero también el consumidor al final de cuentas es una persona, ¿verdad? A veces se nos olvida, a veces creemos que la venta es algo fácil y que no hay tanto factor psicológico y que venimos, ofrecemos, convencemos y listo. Y no, o sea, hay muchísimas cosas que están relacionadas. Entonces creo que de todas las estrategias me quedo un poco con eso de decir, no, o sea, como emprendedora tengo que seguirme formando en cómo vender y en conocer un poquito más qué estrategias puedo utilizar. Y hablando de estrategias, una de las que yo he utilizado que está relacionada a ventas, pero que también se puede utilizar en muchas otras cosas en mi negocio, soy súper fan de la automatización. Creo que la automatización es algo que nos abre muchas puertas precisamente a esto que usted decía, a crecer nuestro negocio y que nuestro negocio no tenga que estar ocupando el 100% de nuestro tiempo, sino que podamos enfocarnos en ese crecimiento, en lo que las automatizaciones nos ayudan. Ahora vamos a hablar específicamente de automatizaciones de ventas. Y quiero que nos platique si estas son viables para emprendedores que están comenzando o en una etapa muy, muy temprana o si deben de ser una meta más a largo plazo. Ok, cuando hablamos de automatización de ventas, creo que es un proceso que puede ser realmente importante para los emprendedores, no importando en la fase que estén de su proyecto, sino que yo se los recomendaría desde el inicio. Y te voy a decir por qué. Y se los voy a decir a toda nuestra comunidad de jaguares por qué. Lo más valioso en el proceso de las ventas son las bases de datos. Entonces, cuando tú captas una oportunidad ante el mercado, lo más importante es ese nombre y apellido del cliente, ¿sí? Y entonces, en un proceso de automatización de ventas, tú lo que vas a hacer es ingresar esos datos, nombre y apellido del cliente. Por supuesto, después podría ir su teléfono, su correo electrónico, etcétera, y los datos propios de cada producto o mercado específico que queremos conocer. Y entonces eso administrarlo a través de un CRM, que es un Customer Relationship Management, que antes se miraba como para las empresas muy grandes y corporativas, pero que ahora hay cada vez software entries, ¿verdad? Más pequeños que se pueden pagar inclusive por licencias de usuario, ¿verdad? Cuando un emprendedor comienza a él, cuando él ya tiene vendedores o personas que le ayudan a hacer sus ventas, entonces ya tenerlo por usuario, ¿verdad? 2, 4, 6, 10 usuarios que van a hacer esos procesos comerciales. ¿Por qué es importante desde el principio? Porque ese cliente número uno es tan importante como el cliente del día a día. Y esos clientes nos ayudan inclusive a potenciar nuestros negocios, porque muchas veces nosotros comenzamos vendiendo una unidad
Y ese cliente después se vuelve un mayorista, se vuelve un canal de distribución de nosotros. Pero todo ese proceso lo debemos de mapear en un CRM que a través de ese proceso de automatización inclusive nos tire las alertas, nos tire las especificaciones de cuándo darle seguimiento a ese lead, que es la oportunidad. Y entonces ahí tenemos nuestra agenda comercial. Muchos de los negocios, sabes, se pierden porque lo que perdimos fue al cliente. Lo perdimos en el proceso. Nos dijo, mire, llámeme en 15 días y cuando sentimos lo estamos llamando en 20. Y cuando lo llamamos nos dice, mire, me llamó 5 días tarde y realmente ya hice negocio. Y entonces uno dice, ¿cómo perdí esa oportunidad? Y era por no tener una agenda comercial de cómo administrar ese prospecto. Entonces, cuando tenemos un CRM, vamos a poder administrar los prospectos, darles un mejor proceso de seguimiento hasta llevarlos a un cierre, pero también en ese mismo software montamos una cultura de fidelización y postventa que nos permita también manejar lo que hoy por hoy creo yo que es más importante en este mundo de las ventas, que es la recompra. Cuando nosotros logramos que ese cliente esté contento con nosotros, que establecemos ya una relación con él, que tenemos buenos tiempos de entrega, ese cliente quiere seguir comprándonos y está dispuesto inclusive a referirnos, y a través de esa automatización también podemos crear campañas de referidos con nuestras propias bases de datos, sean clientes potenciales o inclusive con clientes reales. No, y que esto realmente es algo que es, creo que de las primeras cosas que uno aprende en ventas, que un cliente que está recomprando es infinitamente más barato que un cliente, que adquirir un cliente nuevo, ¿verdad? Y me parece muy interesante cómo cuando nosotros vamos entendiendo la importancia de mantener al cliente y que ese cliente se vuelva mi embajador, es lo que usted dice, empezamos a cuidar al cliente, ya no lo vemos como una sola compra casual, sino que decimos, no, o sea, este cliente me puede traer más negocio, va a hacer que mi negocio crezca y va a ser también un embajador de muchísimas formas. Ahora quiero que pasemos un poquito a un tema más específico. Háblenos sobre habilidades blandas que usted podría señalar o identificar en emprendedores que les va a ayudar a vender muchísimo más y a poder desarrollarse y hacer que su negocio crezca. Muy bien, la primera habilidad blanda que quisiera mencionar para todos nuestros jaguares es el tema de la adaptabilidad. Muchas veces nosotros como emprendedores hacemos toda nuestra planeación, hacemos toda nuestra organización desde un escritorio y pensamos que todas las cosas se pueden mover desde ahí, pero muchas veces cuando, por ejemplo, hacemos ese outbound de ir a buscar a los clientes, comenzamos a ver que nuestro mercado primario era un poquito diferente al que habíamos definido y entonces nos lleva a ese eje a comenzarnos a adaptar a cómo son esos clientes, inclusive encontrar los mecanismos de pago, de cobro, tiempos de entrega. Comenzamos a definir también los volúmenes promedio. Muchas veces nosotros queríamos vender docenas y paramos vendiendo medias docenas, o muchas veces queríamos vender en two pack, o sea, en unidades de a dos, y paramos vendiendo soluciones más grandes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es también comenzar a escuchar ese mercado y ver los usos, inclusive que ellos hacen de nuestros productos. Entonces, al definir esos usos de nuestro producto, también hay un tema en esa adaptabilidad, inclusive de lo que es el handling, que le llaman los americanos, el manejo del producto en empaques, en presentaciones promedio y también en cómo llevamos hasta la puerta de ese cliente el producto a veces. Entonces, creo que realmente es por ahí donde hoy por hoy, en ese tema de habilidad blanda, de adaptabilidad, lo primero que tenemos que hacer es aterrizar al mercado y ver en ese mercado cómo podemos caminar en él, ¿verdad? La segunda habilidad blanda que quería comentarte, que es muy importante hoy por hoy, es el tema de empatía, porque no es lo que yo piense que es lo que va a reinar allá afuera en el mercado, es cómo nos podemos poner en los zapatos de esos clientes. Y al estar en los zapatos de los clientes, comenzamos a ver, mi cliente puede comprar más de mi producto, pero tal vez en cuotas, ¿verdad? En un pago en cuotas. Muchas veces mi cliente puede comprar más en mi producto, pero no en el mes que yo pensé, sino en el siguiente mes, porque es un padre de familia que no compra a principio de año, sino que va a comprar después de Semana Santa. Y entonces comenzamos a ver en esa empatía cómo al situarnos en el escenario del cliente comenzamos a visualizar las responsabilidades, los intereses y las acciones promedio que reinan en un entorno del cliente donde las realidades son las de él, las que importan y no las de nosotros como empresa o como comercializadores de ese producto. Entonces, creo que hoy por hoy en ese escenario de la empatía vamos a tener que vestir y respirar como clientes para conocerlos mejor.
Y por último, en la parte de estas habilidades blandas, yo te diría que algo muy importante en el tema de ventas y que lo tenemos que ver con nuestros jaguares es el tema de la productividad, ¿sí? Hoy por hoy el tema de la productividad nos invita a ser disciplinados, porque en el mundo de las ventas no es lo importante, ojo, vendí, hagamos bulla, ya hice un gran negocio, qué bueno. Pero te cuento que al siguiente mes, aunque hayas tenido tu mejor mes de facturación vas a tener que volver a partir de cero y volver a hacer tu meta mensual. Entonces, el mundo de las ventas es productividad y eso nos lleva a establecer promedios de visitas de clientes, establecer promedios de llamadas a clientes, establecer promedios de atención al cliente que nos permitan alcanzar con esos promedios resultados esperados. Aquí es donde tenemos que definir, por ejemplo, algo que parecía antes, como te decía, muy del mundo corporativo y eran los KPIs, los indicadores de venta. Y entonces al hacer esos indicadores vamos a saber inclusive nuestros promedios y tratar de mantenernos en esos promedios que mantengan sanos el negocio, porque no con hacer 2, 3 llamadas hicimos nuestras ventas. Por mucho que le vendamos a un mayorista, tampoco nos tenemos que conformar solo con tener un grupito de clientes, sino cada vez tenemos que tener un mercado más expansivo. Yo creo que ahí es donde los jaguares tienen que apostar en dar un paso hacia adelante y siempre buscar nuevo negocio y además buscar mejores ciclos de recompra con sus clientes actuales, porque hasta que tú aumentas tu facturación promedio y lo mantienes estable por varios meses, haces crecer que tu año comercial sea mejor. No es un mes el que te va a hacer el año, sino que es una facturación promedio la que te permite alcanzar un mejor resultado al año. Eso es una habilidad blanda y se llama productividad y lo vas a lograr con disciplina. No solo tú, jaguar, sino con tu equipo comercial, es decir, con la gente que está vendiendo contigo. Si está en tu familiar, pues bueno, con tus familiares hablas esto y se comprometen todos a ser productivos. Ya tienes colaboradores, capacítalos, mantén con ellos esos estándares y juntos caminen como un equipo de ventas. Qué interesante esto que nos decía. Creo que como emprendedores tenemos que aprender no solo a perseverar, sino a tener esta estructura, esta disciplina, que es la palabra con la que más me quedo de esto que nos estaba comentando. Y quiero entrar a una última pregunta, ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero que nos cuente qué diferencias observa usted en su experiencia entre la gestión y motivación de equipos de una empresa ya un poco más consolidada y un poco más grande y pymes o emprendedores particulares. Creo que tiene que ver mucho con el tema de organización y estructura. Las empresas grandes tienen todo ese proceso automatizado, pero también tienen muy definida su estructura comercial administrable. Y esa parte administrable está constituida con los KPIs, que son indicadores de desempeño donde se establecen visitas promedio, promedios de ventas, promedios por vendedor, promedios, digamos, por área geográfica, que también los tienen ellos, o inclusive por los nichos de mercado, definiendo inclusive los poderes adquisitivos de sus propios clientes. Hoy por hoy todo eso es como ponerle un timing a tu computadora y entonces ella te podría parametrizar bajo todo lo que tú le estás dando. Pero ¿qué pasa con los emprendedores? Tenemos un escenario donde ellos carecen de esa estructura comercial. Y entonces, al carecer de esa estructura comercial, si les habláramos de, mira, ¿cuántos van a ser tus visitas promedio este mes? No tienen número específico. Mira, a veces en donde se pierde más esto es que el emprendedor se mete mucho a procesos administrativos, lo cual es bueno, pero debemos de reconocer que la gestión comercial necesita tiempo, disciplina, que era lo que hemos hablado en la entrevista hoy contigo, y también necesita constancia. Y entonces no puedo dejar de visitar a mis clientes de ruta semanal porque esta semana me voy a dedicar a celebrar las fiestas de fin de año y hacer un convivio. Entonces, muchas veces ahí es donde tú tienes que ordenar tus procesos internos, pero no dejar de ver que ventas y esta gestión comercial es la que genera los ingresos para la organización. Y eso lo vas a lograr hasta cuando tú establezcas esos indicadores que te sirvan a ti y a la persona 2, 3, 4 y a todos los que se sumen a ese equipo comercial. Y entonces, yo creo que ese es el compromiso para nuestros jaguares, es que ellos vean del mundo corporativo esa disciplina comercial que les permita avanzar en esos procesos al tener ellos una manera administrable para manejar mes a mes a su equipo de ventas, sean 2
3 o más personas, todos deben de cumplir el mismo proceso al final de cuentas. Oh, excelente, qué buen cierre y me gustó mucho esto que nos compartía el doctor Saldaña de decir, aprendamos de las grandes corporaciones y de esa disciplina, de ese orden y de esa mentalidad, porque al final de cuentas, cuando estamos hablando de una empresa, quizás las ventas no van muy bien, pero como hay muchos equipos, al final de cuentas el equipo va y sigue y sigue y sigue con su meta. En cambio, el emprendedor, lo hablábamos allá afuera, se tiende a frustrar, se tiende a contraer y entonces le cuesta más reponerse. Entonces creo que buscar esa estructura y esa disciplina. Me disfruté muchísimo esta entrevista, le agradezco por su tiempo que es valiosísimo y de verdad, Jaguares, espero que hayan sacado muchísimos aprendizajes y también les recomiendo siempre siéntense a ver este podcast con papel, con lápiz, apunten, aprendan, es una gran escuela de aprendizaje y también recordarles que estamos con el programa de Entre Jaguares, ahorita ya estamos con los finalistas y es todos los domingos a las 9 de la noche por Guatevisión, así que esperamos verlos por ahí y no sé si usted quiere despedirse también contando un poco dónde pueden encontrar sus libros. Claro que sí, están bajo mi nombre, Harold Saldaña, en Amazon y están ahí para poderles servir. Son libros para que tú puedas crecer desde tu actitud en tu gestión comercial también. Y agradezco a Asociación Bancaria de Guatemala y a Escuela Bancaria de Guatemala el poder generar trabajo y desarrollo a través de las alianzas con este tipo de plataformas como Entre Jaguares, donde lo que queremos es más empresarios y un mejor país. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, Jaguares, espero verlos en un próximo episodio. Yo soy Karen Cosenza, su host, y nos vemos pronto. ¡Chao!